de nosotros en esta tarde, hermanos. Y es una frase importante que la vamos a estar repitiendo porque es una necesidad que tenemos todos. Cuando Cristo muere en tu mente, en tu corazón, entonces tendrás la paz que solamente Él puede dar. No habrá situación en la vida que te haga o que te quite esa paz. Dios nos bendiga con ese don, con los dones que Él quiera darnos a cada uno de nosotros. Oremos nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Señor, unge nuestros labios, unge nuestros oídos, para que podamos hablar y escuchar únicamente lo que tú deseas. La honra y la gloria es tuya, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio. Leo desde el versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová tu Dios mandó que te enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseer, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Notamos en estas palabras que la religión de Dios no es solamente teórica. Notamos que la religión de Dios tiene que ver mucho con la práctica. ¿O no lo notamos? Vivimos en un mundo, hermanos, donde la gente, mucha gente, ha hecho de la religión de Cristo algo teórico, algo de conocimiento, pero la religión de Cristo es práctica. Es de conocimiento, es de conocimiento intelectual, pero la religión es práctica, hermano. Esa es la religión de Cristo. Esa es la religión de Dios y esa es la religión verdadera. Tiene que ver con la teoría, pero tiene que ver mucho con la práctica. Hermanos, ¿alguien ha escuchado alguna ocasión que en este sistema de cosas que vivimos estamos demasiado muy adelantados? Estamos en una época donde hay demasiado conocimiento y que estamos mucho, pero mucho mejor que hace 50 años. ¿Alguien ha escuchado esto? Esto es lo que normalmente se dice. Pero vamos a analizar si esto es verdad o esto no es verdad. Hemos de analizar si lo que estamos viendo en nuestros días, en la sociedad, en nuestros vecinos,
en nuestras familias es lo normal o es algo anormal. ¿Es algo que hemos avanzado como sociedad o es algo que hemos retrocedido? Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20. Libro de Isaías capítulo 5, el versículo es el 20. Isaías 5, versículo 20. Dice nuestro Dios así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Habla este texto de gentes especiales y dice de estas personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Y déjenme decirles, hermanos, que esa es una profecía que hoy ustedes y yo estamos viendo. Tal vez podríamos ver o podríamos decir que estamos viviendo un mundo al revés. Gente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Sabían ustedes, hermanos, que está patentado que alguien pueda sembrar 1 o 2 matas de marihuana en casa? Y dice la gente, esto es bueno. Pero hay lugares donde si tú quieres sembrar jitomates criollos, jitomates sin transgénico, no te lo permiten porque está prohibido. ¿Sabíamos esto? Y encontramos la confirmación de lo que estamos leyendo aquí, hermanos. En tu misma familia, en tu mismo vecindario donde tú vives, ve cómo tratan a las personas que llevan una Biblia. Y ve cómo tratan a las personas que llevan un cartón con cerveza. Y te vas a sorprender que aquellos que llevan un cartón de cerveza los tratan como bien. Y aquellos que llevan una Biblia en mano, ¿cómo los tratan? ¿Verdad que sí, Pati? Es una profecía, hermanos, que estamos leyendo, pero que le estamos viendo cómo se cumple en nuestros ojos. Antes de preparar este tema, quiero decirles que he estado platicando con maestros. Y lo que voy a decir son cosas que he investigado con maestros, no son mis ideas. Y me decía un maestro así: mira, yo he trabajado con grupos de 40 muchachos a nivel bachillerato. Y quiero decirte que de los 40, a veces 10 son los verdaderos estudiantes, porque los demás es puro relajo. Y 10 de 40 estamos hablando de un porcentaje, hermanos, demasiado pequeño. La sociedad en la cual vivimos es una sociedad que, si la sociedad anda mal, de alguna forma tú vas a salir perjudicado. La sociedad en la que vivimos es que si tú tienes una buena familia, vas a ayudar a la sociedad. Y estamos en esta vida para servir, y estamos en esta vida para ayudarnos unos a otros. Por eso, el tema de hoy, tal vez tú vayas a ver algo que está relacionado con lo que tú ves a diario. Pero la idea es no crítica, la idea es que construyamos y que, obedeciendo los mandatos de Dios, podamos ayudar para que vivamos mejor. Ese es el propósito de este tema. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6.
Lee el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aquellos que hemos leído esta historia, hermanos, pues sabemos que sigue después. Pero en esta mañana no nos vamos a concentrar en ese milagro. En esta mañana nos vamos a concentrar en algo más sencillo de entender. Los hijos de los profetas eran personas trabajadores. No le tenían miedo al trabajo físico. ¿Notan sus palabras? Mira, aquí está pequeño, vamos al campo, vamos a traer unas vigas para hacer un lugar mejor. Le dicen al dirigente, al profeta, a Eliseo: Oye, ¿por qué no vas con nosotros? ¿Qué dice Eliseo? Vamos. Y Eliseo y los hijos de los profetas, aquellos muchachos, aquellos jóvenes, fueron y dice que cortaron su madera. ¿Estamos hablando de personas perezosas? ¿Sí? No. Personas que no le tienen miedo al trabajo, que no le tuvieron miedo al trabajo, no tienen miedo al trabajo. He estado platicando con maestros y lo que ellos me dicen, hermanos, es que hoy sus jóvenes, sus alumnos, le tienen mucho miedo al trabajo físico. Me dicen los maestros así, que se ha perdido algo que se llama sentido común. Me dicen los maestros así, que se ha perdido algo que se llama iniciativa. Me dicen los maestros así, que se han perdido la diligencia en hacer las cosas. Aquellas pocas personas que no son perezosas, dicen los maestros, te dicen: sí lo voy a hacer, pero mañana. Y cuando llegue el día: no lo hice, pero mañana. Y entonces esto habla de que tanta tecnología que tenemos no nos ha ayudado, sino al contrario, nos ha perjudicado. Hermanos, no estoy hablando de nadie en especial de aquí. Les dije, he estado platicando con maestros y solamente estoy informando lo que ellos me dicen. Todos entendemos o tenemos idea de qué es sentido común. Siendo honestos, ¿tú has visto que a tu alrededor toda la gente tiene sentido común? No es cierto, hermanos, que también tú y yo hemos visto lo que estos maestros me han comentado. ¿Has visto que en tu familia, has visto que en tus vecinos hay algo que se llama iniciativa? Todos entendemos lo que es iniciativa, ¿o no? ¿No entendemos lo que es iniciativa? Sacar innovaciones para hacer cosas mejores. Y entonces con una sociedad así, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto, hermanos? Si hoy en día todos los jóvenes, o la gran mayoría de jóvenes que asisten a las escuelas, y voy a decirlo así sin temor a equivocarme, todos aquellos jóvenes que han nacido en iglesias evangélicas, a veces son muy flojos, hermanos. Y no generalizo, pero hay una gran cantidad de ellos. Estoy hablando de informes que me han dado maestros aquí en México, pero bueno, tal vez esto sea a nivel mundial. No hay iniciativa, no hay sentido común. Hermanos, ¿habrá dominio propio? ¿Habrá fuerza de voluntad en jóvenes, en adultos, en niños?
¿No es cierto que tú y yo más de una vez hemos visto cómo se ha perdido esto, hermano? Miren, hermanos, hemos llegado a tal grado que un muchachito va a entrar a una casa y teniendo una puerta abierta para entrar y teniendo una ventana incómoda, a veces quiere entrar por la ventana. ¿A dónde nos está llevando esto, hermano? ¿A dónde está llevando al mundo entero estas situaciones? Me decía un maestro, mira, tengo un joven que le tengo que estar repitiendo las cosas. Y le dije yo, bueno, esto de la repetición es algo que debiéramos de tener. Dice, sí, pero mira, te explico cómo está. Yo le digo a este joven, mira, cada vez que viene el director, por favor, sé tú el que le abras la puerta. Dice, él va y lo hace porque es dócil. Pero si 15 minutos otra vez viene el director, no le abre la puerta. Necesito otra vez decirle para que la abra. Hermanos, me hago entender. ¿Qué viene después de esta generación? ¿Avances o retrocesos? Cuando tú platicas con un joven, me decía un maestro, tiene tantas excusas que ni te imaginas. Y le decía, a ver, dime una de esas excusas. Dice el maestro, bueno, mira, una de esas excusas es, mira, es que no hice la tarea porque se me olvidó. Dice, y cuando esto se presenta en otros grupos, ¿sabes qué hacen los maestros? Le dicen, a ver, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Porque se te olvidó? Ah, no, está bien, se te olvidó. Presentan otras excusas. Maestro, es que ayer que usted estaba dando esa clase, yo no le puse atención. Y le dicen los maestros, ah, no, pues es que pues no pusiste atención, está bien. Presentan otras excusas. Maestro, es que cuando usted estaba dando la clase ayer, yo estaba distraído. Ah, no, pues entonces está bien. Y le dije yo al maestro, mira, con lo que tú me estás diciendo, el problema no solamente está en los alumnos, el problema está en los maestros. ¿Cómo es posible que tomen como excusas esto? ¿Cómo es posible, hermanos, que el que yo diga, se me olvidó, esto sea una excusa y a veces hasta una justificación? Bueno, si se te olvidó, ¿por qué? ¿Por qué se te olvidó? Debes tú de ver y debo de ver yo en mi mente, en mi cabeza, por qué se olvidan las cosas. ¿Algún día ustedes han leído algo de libros donde hable del olvido? ¿O no? ¿Algún día ustedes, hermanos, o yo, hemos tomado el olvido como una excusa, como una justificación? Y saben, hermanos, que el olvido, yo no sé si alguien de ustedes lo ha leído, pero saben ustedes que el olvidar es pecado. Olvidar es pecado. Y se los voy a leer. Los hábitos de negligencia deben ser resueltamente vencidos. Muchos piensan que es suficiente excusa para sus mayores errores el invocar su mente olvidadiza, pero no poseen ellos lo mismo que otros, facultades intelectuales. Entonces debieron disciplinar su mente para que sea retentiva
Es un pecado olvidar. Es un pecado ser negligente. Si adquirís el hábito de la negligencia, puede ser que descuidéis la salvación de vuestra propia alma y al fin halléis que no estáis preparados para el reino de Dios. Hermanos, así es que si tú eres de esas personas que te excusas diciendo, no, es que se me olvidó. Hermanos, delante de Dios, esto no es excusa, menos justificación. Si tú tienes ese problema que se te olvidan las cosas, ve cuál es la razón. Ve cuál es la razón, tienes que investigar cuál es la razón. Porque olvidar es pecado. Si no pones atención aquí, hermano, tú debes de saber o pensar cuál es la razón. ¿Falta de interés? Puede ser. Hermanos, noten ahí cómo menciona esto. Hábitos de negligencia. No hay sentido común. Ese es un hábito negligente. No hay iniciativa. Esa es un hábito negligente. No hay interés. Algunos no nos tocó, hermanos, pero vieron algún día alguna película de los carritos aquellos que tenían que moverle para que caminara. Así somos nosotros. Que tienen que decirnos, miradle, porque si no, no lo hacemos. ¿Habría necesidad de que alguien te diga, predique el evangelio? Tú debieras de tomar tu propia iniciativa. ¿Habría necesidad de que alguien te dijera, ve a Cristo para que cambie tu vida? Tú debieras de tomar tu propia iniciativa. El sentido común. Mira, te piden que cierres la puerta hoy, mañana no hay nadie, ¿qué tienes que hacer? Nada. Sentido común, iniciativa, voluntad. Cosas, hermanos, que hoy en día desafortunadamente se están perdiendo. Y en algunos casos se perdieron. Y cuando esto tú lo veas en tu familia, ¿qué vas a hacer? Nada. Cuando eso lo veas en tu persona, ¿qué vas a hacer? Nada. Saben, hermanos, que hay unas letritas por ahí. Vamos a pedirle a Marian que nos ponga ahí unas letritas. Bonitas letritas, vamos a ver. Todos se las alcanzamos a ver, ¿verdad? Perfecto. No les voy a preguntar qué significan esas letras porque les voy a decir qué significan. Bueno, son las tres primeras letras de Pedro, eso que ¿sí? Hermanos, esto significa plan educativo de Dios. Ya saben qué significa esto. Muchos años atrás, desde muchos años atrás, este plan educativo se está llevando a nivel mundial. Por eso es que el sentido común ya no lo vemos. La iniciativa, plan educativo del diablo. Ahora, ¿quieren que se los diga más bonito como dice la Biblia? Plan educativo del Dios de este mundo. Y entonces este plan educativo se ha estado llevando a cabo, hermanos, no con buenas intenciones.
El plan de el plan vaya a la repetición. El plan de esto es que tus hijos no tengan sentido común. Tus hijos no tengan iniciativa. Y dominio propio y fuerza de voluntad, tampoco. ¿Y sabes a dónde va a llevar esto a tus hijos? Cerca o lejos de Dios. Hermanos, está esto en la libertad para que ustedes estudien, para que ustedes lo investiguen. Si alguien cree que estoy echando mentiras, investiguen. Antes de presentarles esto, yo lo he investigado. Este plan educativo se ha metido a muchísimas iglesias. Pero hay un plan educativo de Dios. Y ese es un plan que pocos lo conocemos. Ese plan educativo de Dios, algunos no lo han conocido porque no han tenido la oportunidad. Pero algunos no hemos conocido este plan por flojos, por perezosos, por no leer, así es. ¿Alguien algún día se ha puesto a pensar qué significa la palabra escuela? Gracias. Las raíces de la palabra escuela, hermanos, de una forma bien sencillita, significa descanso. Descanso, juego, diversión. Y entonces, esta palabra tenía su uso cuando la gente trabajaba mucho, que eran casi esclavos. Pero alguien por ahí tenía un cerebro diferente, una mente diferente, y los dueños de ese lugar, los patrones de ese lugar, le decían a los papás: mira, veo a tu hijo que tiene actitudes o tiene facultades mentales un poco grandes, así es que ya no va a trabajar, ahora lo vamos a mandar al descanso. ¿Sí se entiende? A la escuela, a estudiar. Imagínense, hermanos, a un muchachito siendo esclavos, trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche, o de 6 a 6, y ahora le dicen te vas a ir a la escuela. ¿Cómo va a tomar eso? ¿Cuántas ganas le iba a echar a la escuela? ¿Sí me hago entender? Porque para él, hermanos, eso era un privilegio, era un descanso. Y mi pregunta es, ¿pasa lo mismo hoy? Los muchachitos, ¿cómo ven a la escuela? Como un trabajo, como una cosa grande. ¿Me hago entender, hermanos? Ese es el plan educativo de Dios, el plan educativo del diablo. Si no me crees, investígalo. Investígalo por honestidad. Investiga las cosas con honestidad. No vaya haciendo que porque algo no te guste, porque algo no estás de acuerdo, pues entonces empiezas a decir cosas contrarias sin bases. Porque eso se da. Eso se da. Si a alguien le gusta mucho la cerveza aquí y digo que la cerveza hace daño, pues la gente va a empezar a decir, no, el hermano no debe de decir así porque la cerveza es medicinal. Me hago entender. Por eso yo te invito a que seas honesto ante Dios y investigues esto. Si tú comparas a jóvenes, no hablo de jóvenes en particular, sino en forma general, si tú comparas jóvenes de hace 50 años a jóvenes de ahora, ¿quiénes son más flojos? ¿Quiénes tenían más iniciativa? ¿Quiénes tenían más dominio propio, más fuerza de voluntad? Hermanos, yo creo que esa es una respuesta que todos la vemos. Y por favor, hagan a un lado sus sentimientos, hermanos. No voy haciendo que vean un insulto contra sus hijos. Hagan a un lado los sentimientos, se ven la realidad de las cosas. ¿Saben, hermanos, que un joven de hace 50 años era bien difícil que cayera en la drogadicción? Y saben que ahora es una cosa bien fácil. Hasta los adultos.
Hermanos, Dios dio un plan para evitar esto. Inventó Dios, inspiró a un hombre llamado Samuel. ¿Sí? Y entonces fundó algo que se le llamó las escuelas de los profetas. Hubo un tiempo cuando la degeneración estaba como ahora, y entonces Dios inspiró a Samuel para poner algo que se llamó escuelas de los profetas. En todos los casos en que se ha aplicado el plan educativo divino diseñado para Israel, los resultados han puesto de manifiesto que el Señor era su autor. Sin embargo, en los hogares, la educación indicada por el cielo, así como los caracteres que ella fomentaba, no era lo que predominaba. El plan de Dios fue aplicado de modo parcial y deficiente. Debido a su incredulidad y por no haber hecho caso a las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se vieron asediados por tentaciones que pocos eran capaces de resistir. ¿Debido a qué? A que no pusieron en práctica lo que Dios les había enseñado. Debido a su incredulidad y por no haber hecho caso a las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se vieron asediados por tentaciones que pocos eran capaces de resistir. ¿Qué pasará hoy? Saben, hermanos, que hay iglesias que en su inicio pusieron en plan las escuelas de los profetas. Y saben que por requisito la iglesia debía de tener aulas bien ventiladas. Ponían a los muchachitos a trabajar porque la iglesia debía tener terrenos para cultivar, para la agricultura. Y tristemente esas iglesias hoy han cambiado esos terrenos por canchas de fútbol o deportes. Hermanos, no les estoy hablando mentiras ni algo que se me viene a la mente. Y esa es la situación. Dios instituye pues las escuelas de los profetas. Quiero leerles algunos párrafos de esto y de pasadito los invito de corazón, hermanos. Es el libro de la educación y es el capítulo 6, así se llama la escuela de los profetas. Aquellas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. ¿Es importante? Aquellas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Número 2, impulsar el desarrollo mental y espiritual de la juventud y fomentar la prosperidad de la nación, proveyéndola de líderes y consejeros temerosos de Dios y capacitados para el servicio. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes consagrados, inteligentes y estudiosos que eran llamados hijos de los profetas. A eso se refiere Segunda de Reyes 6, hermanos. Miren qué interesante está esto, hermanos. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, el poder divino vivificador ponía en acción sus facultades mentales y espirituales y los alumnos eran dotados de sabiduría de lo alto. ¿Recuerdan de Daniel? Los maestros no solo eran buenos conocedores de la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por sus conocimientos como por su consagración. En los días de Samuel había dos escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra Kiriat Jearim. Posteriormente se fueron estableciendo otras. ¿Cómo vemos esto, hermanos? Está difícil de entenderlo. Está difícil de comprobar lo que estamos hablando. Los alumnos de esta escuela se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. No eran los papás,
No eran los papás los que sostenían a los alumnos, sino ¿quiénes? Ellos solos. En Israel el trabajo no era considerado como algo anómalo o degradante, al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber realizar trabajos útiles. ¿Cómo fuera, hermanos, si nuestra vida fuera así? ¿Cómo fueran tus vecinos si la sociedad estuviera así regida por estas escuelas? ¿Verdad que sí? Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. Aunque tuviera que educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar el mejor servicio posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y a estudiar los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. En aquellas escuelas, las materias fundamentales de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés. Número 2, la historia y la música sagradas y también la poesía. Hoy en día, hermanos, a veces meten tantas materias. Ay, ven ustedes a los niños de secundaria con su bolsota de libros. Uno, ni siquiera pueden los niños. Afortunadamente van los papás con ellos y a veces los papás pues, llevan la mochila de libros. Materias de relleno, materias que nunca van a utilizar. Esa es nuestra realidad, hermanos. Esa es nuestra realidad. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y a estudiar los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. En aquellas escuelas, las materias fundamentales de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas y también la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las huellas de Jehová. ¿Notan esto, hermanos? Se resaltaban las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario y la fe se aferraba al elemento fundamental de todo el sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino también la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercer la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas y el Espíritu de Dios se manifestaba a través del don profético y del canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para fomentar la justicia, de engrandecer a la nación, contribuyeron en gran medida a establecer las bases de la extraordinaria prosperidad que distinguió los reinados de David y Salomón. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas fueron los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso fue lo que hizo que el Señor dijera de David cuando lo llamó para ocupar el trono, que era varón conforme a su corazón. Hermanos, pueden ustedes después con calma leer todo el capítulo y pueden ustedes ver la razón por la que nuestra sociedad está así. Plan educativo de Dios, plan educativo del enemigo. El plan educativo de Dios, ¿hacia dónde te va a dirigir? El plan educativo del enemigo, ¿hacia dónde te va a dirigir? Tú eliges. El plan educativo del diablo no solamente es para jóvenes, hermanos. Se está dando para adultos.
Se está dando para amas de casa. ¿Y cómo es eso? Ah, pues en los trabajos te llevan a talleres. Hay cursos de desarrollo humano. Hay personas creyentes que cuando se meten en esos talleres, esos cursos, después dejan de creer. Hay personas que van a trabajos y ya los llevan a 1 o 2 cursos y ya no quieren saber nada de Dios. ¿Sabías tú o sabíamos, hermanos, que hubo años atrás que las universidades era para dar a conocer a Dios? ¿Y qué pasó después? Sacaron a Dios de la universidad. Saca a Dios de la universidad y puedes esperar todo lo malo. Saca a Dios de una iglesia y puedes esperar todo lo malo. Saca a Dios de tu familia y puedes esperar todo lo malo. Saca a Dios de tu mente y no esperes nada bueno, hermano. Hermanos, con esto no quiero que nadie piense y diga, no, pues esto el hermano está diciendo para que saque a mis hijos. No, hermano, tú sabes, tú eres libre. Simplemente está consciente de eso. En la poquita experiencia que tenemos, hermanos, para dar estudios bíblicos, para llamar a la gente a Dios, quiero decirte que los que menos aceptan las cosas de Dios son los maestros. Y no hablo de todos, pero una gran cantidad. No es fácil que acepten las cosas de Dios. Y si comparamos personas, como se les llama, analfabetos, analfabetas, allá en el campo, que no saben leer, nunca han ido a la escuela, pero háblales de las cosas de Dios y es más fácil que te las entiendan que ni personas que dicen ellos, bien preparados, bien estudiados, sí, bien estudiados acá, mire. Tú eliges qué quieres. Acá en este plan, quiero decirles que no es feo, porque es bonito, es atrayente. Ahí entran materias como psicología. Ahí entran materias muy parecidas a las que conocemos cerca de nosotros. Y entonces, bueno, ahí está el plan, hermanos, miren, el plan de Dios y el plan del enemigo. Tú eliges. Y debes de darte cuenta, hermano, que si eliges este plan del enemigo, pues ya sabes a qué tirarte. ¿De veras crees tú que si tú llevas a tu hijo a una escuela donde está dando esto, ¿de veras crees que tu hijo le va a echar ganas a las cosas de Dios? ¿De veras crees que le va a echar ganas a los trabajos? ¿De veras crees que va a continuar con el sentido común que tú le has enseñado? ¿Con la diligencia, con la iniciativa que tú le has enseñado? ¿De veras crees que va a continuar así, hermano? Hermanos, no cierres los ojos a la realidad. Niños de primaria, hermanos, les gusta barrer en su casa. Niños de secundaria ya no lo hacen. Y no estoy generalizando. Porque bueno, niños de secundaria, pues ya hay que ir a las tareas y grupos. No les gusta hacer quehaceres, es la verdad. Y hay muchos profesionistas, hermanos, no generalizo, pero hay muchos profesionistas que si por ellos fuera, no trabajarían allá afuera, pero se van a trabajar allá afuera para no trabajar en su casa. Porque no les gusta lo de la casa. No les gusta lo del quehacer. Lo de la cocina, lavar trastes, planchar. He platicado con secretarias, he platicado con personas profesionistas. Lo que yo les estoy diciendo, ellos me lo han dicho. Ellos me lo han dicho. No, no, mira, yo trabajo de la casa, yo no quiero. Es más fácil andar por allá de trabajos de hombres, dicen ellos. Hermanos, ¿qué plan vas a elegir? ¿Qué plan vas a conocer, vas a estudiar y lo vas a dar a conocer? ¿Cuál de los dos planes? Difícilmente, hermanos, difícilmente una persona que lleve el plan del enemigo, difícilmente le va a gustar leer la Biblia, difícilmente le va a gustar orar. Y no te extrañe que una de las razones por las que cuando llegan los niños a una determinada edad, se van de la iglesia, no te extrañe que sea esto.
Y mira, hermano, qué tristes son las cosas. Si esto fuera así, ¿quién los llevó a la escuela? Los mismos papás. Los mismos papás. Hasta se pelean porque quieren un lugar en la escuela. Los mismos papás van y los entregan al plan educativo del enemigo. Y después de tiempo andan llorando, andan pidiendo que oren por ellos porque ya los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Los mismos papás. Hay un grupo muy estudioso, hermanos, que se ha metido en la mayoría de todas las escuelas. Y este grupo se llama los jesuitas. Ellos son los que están al control de este plan educativo, hermanos. En universidades, en colegios, y les puedo dar nombres de colegios de Morelos. Y conozco personas, conozco cristianos que cuando sus hijos estuvieron en esos colegios de los jesuitas, hasta estaban felices. No, no crees que mi hijo está en cualquier colegio. Mi hijo está. Vasco de Quiroga. Oh, La Salle. Colegio Anáhuac. Y la mayoría, hermanos, de todas las escuelas particulares y aún las públicas, es el sistema ese que se está dando. ¿Mande? Así es, así es. Y luego ahí anda la gente diciendo, ay, ¿por qué mis hijos ya no quieren ir a la escuela? Ay, hermanos, tú tuviste la culpa, mira. ¿Por qué mis hijos ya no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué ya no quieren saber de Biblia? Hermano, ahí está. Ahí está. ¿Qué fue lo que le motivó al pueblo de Israel a pedir rey? ¿Y qué es lo que pasa con otros a veces? No, pues porque si el vecino tiene a su hijo en particular, ¿por qué yo no? ¿Por qué si está en la Salle? ¿Por qué yo no? Hermanos, y cuando el hijo, cuando la hija salen, ¿dónde está la iniciativa? ¿Dónde está el dominio propio? La negligencia, la diligencia que tanto se necesitan en las cosas de Dios, ¿dónde está? Se acabaron. Se acabaron. Hermanos, ¿alguien no está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Todos estamos entendiendo? Sí. Pide a Dios que te ayude. Pidamos a Dios que nos ayude, hermanos. Aquellos que no tenemos hijos, pero algo podemos y debemos hacer por la gente. Hay que darle a conocer eso. Y aquellos que tienen hijos, hermanos, bueno, ahí está, ustedes elijan. Ustedes elijan y si ustedes ven que yo he visto cosas diferentes a las que ustedes han visto, hermanos, díganmelo. Hermanos, hay tanta pereza hoy en día, en muchos, no en todos, pero hay tanta pereza que si hay un vaso allá con agua y yo estoy aquí, no puedo ir por el vaso de agua y mejor le digo, tráemelo para acá. Hay tanta pereza hoy en día, hermanos, que la verdad ni siquiera nos imaginamos cómo Dios nos mira. Hermanos, papás, papá, mamá de 80 años, están manteniendo a sus hijos que tienen 30 o 40 años. Hermanos, delante de Dios, esto será justo. ¿Saben de dónde lo están manteniendo? De lo que les da el gobierno a las pobres personas. Porque los hijos no quieren trabajar. Y los hijos están exigiendo, porque dicen los hijos, ellos tienen derecho. Y yo pregunto, ¿cuál? Llega el hijo con la esposa y ahora ya el papá no puede mantener o no debe de mantener solamente al hijo, sino también a la esposa. Y si viven hijos también. Pero no toda la culpa son los papás. No toda la culpa son los hijos. Papás. ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios, hermano? ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios? Si tú y yo somos personas que no tenemos iniciativa, no tenemos dominio propio, fuerza de voluntad, no tenemos sentido común, hermanos, vayamos a Dios. Vayamos a Dios, hermanos, porque esto nos puede llevar no a la vida eterna. Hermanos, tengo mucho que leer, pero creo que es suficiente esto. Si alguien desea agregar algo más, si alguien desea rebatir, hermanos,
Si no es así, Dios nos ayude y nos dé su bendición a todos, que mucha falta nos hace, hermano.